Ya Vendió es una compañía peruana que potencia las ventas de los e-commerce a través del uso de inteligencia artificial. El día de hoy voy a conversar con Sebastián González, uno de los cofundadores, que nos va a contar toda la historia de Ya Vendió y su historia personal también y cómo dio el salto de un trabajo estable a emprender en el Perú. Bueno, Sebas, muchas gracias por recibirme en tu casa hoy día y para grabar unos minutos y conversar sobre Ya Vendió, sobre tu camino como emprendedor. Así que nada, gracias por este tiempo. No, no, gracias a ti, Rodrigo. En verdad, bien bacán que podamos conversar y sumar, ¿no? A la gente que pueda escuchar esto y que le sirva como inspiración, como, digamos, experiencia, compartida, lo que podamos hacer para poder sumar a la gente. Antes de comenzar, lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿qué cosas Ya Vendió? Que nos expliques a todos los que no conocemos sobre inteligencia artificial, qué cosa es, qué hacen, cuáles son sus planes. Claro. O sea, principalmente Ya Vendió es una empresa que potencia a que los negocios, potencia los negocios medianos, a los e-commerce que venden productos físicos de venta inmediata, por ejemplo, calzado, zapatillas, labiales, cosméticos, a vender más con inteligencia artificial a través de sus canales conversacionales como Facebook, Messenger, WhatsApp. Principalmente hoy día en WhatsApp, ¿no? Entonces, les damos agentes de venta que permiten que los clientes que lleguen a ellos por medio de redes sociales o publicidad puedan tener una respuesta inmediata y que todo el proceso de venta se haga con inteligencia artificial. Buenísimo. Y eso que tú llamas agentes de ventas vendría a ser una especie de programación especializada para cada empresa y negocio mediano, ¿verdad? Claro, o sea, cada agente de venta, nosotros, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo el día de hoy? Quizá empezando por ahí atrás. Los negocios hoy día cuando crecen, normalmente empiezan a recibir distintas consultas o preguntas de posibles clientes interesados para adquirir sus propios productos, ¿no? Por ejemplo, una empresa que vende, no sé, zapatillas, ¿de acuerdo? El cliente, mientras va creciendo, va generando presencia, va invirtiendo en publicidad y van clientes muy interesados en comprarles y algunas veces la página web no llega a resolver todas las dudas. Entonces entran a los canales conversacionales a saber cuándo les llegan, qué productos, digamos, tienen descuento, si es que finalmente son una empresa fiable. Y al final el equipo humano que está detrás de esta empresa, cuando los clientes le preguntan, no se da abasto para poder contestar estos mensajes. Lo que nosotros hacemos es darles un agente de ventas que se personaliza con el tono de comunicación, con la marca, con su stock, con su inventario y permite que el cliente que escribe y está solicitando, o el posible cliente que escribe y hace una consulta, pueda ser atendido de manera inmediata y se le guía todo el proceso de venta, ¿no? Claro, porque muchas veces la conversación no es amigable, ¿no? O sea, cuando uno entra a un negocio y te responden tres o cuatro mensajes predeterminados, entiendo que con el bot que ustedes trabajan, digamos, la experiencia es mucho más amigable, ¿verdad? Claro, o sea, llega a ser como una conversación básicamente humana, pero replicada por la inteligencia artificial. Entonces les damos básicamente vendedores que puedan incrementar las ventas, pero de manera automatizada, personalizada y que trabajen 24/7 con inteligencia artificial. La noticia más reciente que yo he visto de ustedes, me imagino que ya te imaginas cuál es, que es el tema de la financiación de $850.000 que consiguieron en México. Yo te quería preguntar un poco sobre esto. ¿Cómo funciona este proceso? O sea, para todos los emprendedores que puedan estar viendo y que quieran lograr un financiamiento similar, ¿qué les recomendarías? Bueno, el proceso de financiamiento definitivamente es un proceso bastante largo, ¿no? En el cual uno tiene que ir haciendo y cumpliendo ciertos hitos, ¿no? Dentro del proceso, digamos, lo mejor que uno puede hacer es estar enfocado en hacer crecer el negocio y poder validarlo antes de poder ir a pedir la plata, ¿no? Formalmente. Pero sí es importante dividir de repente las fases. Nosotros le llamamos una fase como de pre-marketing, donde hablas con distintos inversionistas, fondos y les cuentas un poco de la idea para pedir un poco de feedback sobre lo que ellos están opinando. Y luego cuando la idea, digamos, la escuchan y les parece interesante, hay algunos que te, digamos, pedirán que les sigas contando cómo te va más o menos a lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces esa etapa de pre-marketing se realiza, digamos, con varios fondos, más o menos para que se den una idea de la tasa de respuesta de sí a un fondo es de 1 a 3%, ¿no? Entonces para levantar con fondos tienes que hablar de un fondo tienes que hablar con 100 fondos, ¿no? Entonces en esta etapa, ahora hay técnicas evidentemente que hacen que tú aumentes esta tasa de éxito. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a tener cierta atracción y cuando estábamos teniendo atracción hablábamos con fondos en una etapa de pre-marketing diciendo no estamos levantando ahorita, pero eso es la proyección que estamos teniendo hacia futuro, ¿no? Y cuando empezamos a cumplir esos hitos, les mandábamos un correo o un update de cómo íbamos mensualmente a los fondos y muchos de ellos estaban bastante interesados porque lo que decíamos que íbamos a hacer lo íbamos a cumplir. Entonces, en lugar de en verdad estar enfocados 100% en levantar la plata, estamos enfocados en hacer crecer el negocio. Y una vez que tuvimos métricas que demostraban que había una oportunidad, que había, digamos, un tamaño de mercado grande y un equipo que podía ejecutar, los fondos mismos empezaron a tener un poco más de interés y ahí fue donde anunciamos la ronda y empezamos a levantar el capital. Claro, claro. ¿Y cómo hicieron para contactar estos fondos? ¿Fue un tema de empezaron a utilizar contactos de ustedes o simplemente empezaron a mandar correos de manera libre? O sea, creo que hay muchos emprendedores que han mandado correos y les ha funcionado. Creo que es algo que funciona relativamente bien comparado o sea, tienes que saber que es un mercado un poco más duro, ¿no? Y que obviamente ayudar o entrar por un contacto va a ser más fácil. Pero nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue, empezamos a buscar esos contactos, como nosotros lo vemos como núcleos de poder, ¿ya? Entonces un fondo al final está rodeado de distintos actores que lo pueden influenciar, ¿no? Entonces, si es que nosotros conocíamos a la persona indicada, para que esa persona indicada nos refiera al fondo, iba a ser mucho más fácil llegar a ellos que mandar un correo en frío. Entonces, eso fue lo que hicimos. Buscamos quiénes eran las personas del fondo y con quiénes tenían relación. Y ahí, por ejemplo, están las aceleradoras, están gente, digamos, que está en el ecosistema, founders que ya hayan levantado plata y que te puedan recomendar hablar con otros fondos. Entonces, creo que el ecosistema de startups en general es un ecosistema de bastante ayuda, de apertura. O sea, oye, quiero hablar con tal fondo y posiblemente te digan, sí, yo conozco a alguien, yo te voy a recomendar. O sea, no hay una... no hay como una batalla, a menos que seas competidores, en que no quieras que una startup prospere, ¿no? Entonces, buscando contactos fue como llegamos a estos fondos principalmente, ¿no? Claro, y yo he visto que este financiamiento se ha dado en México. Yo sé que digamos, el entorno empresarial en Perú no es tan amigable para emprendimientos, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente Perú está tan atrasado que han tenido que irse a México a buscar el financiamiento o cómo manejan esta situación en Perú? O sea, bueno, de hecho, México es un mercado que por naturaleza ya está mucho más avanzado que Perú y eso trae también muchas más oportunidades, creo yo, para poder, digamos, armar proyectos, empresas y también va relacionado mucho también al tamaño de la oportunidad del mercado, ¿no? Entonces, cuando un fondo te evalúa principalmente al equipo, al inicio, en la etapa early stage, ¿no? Al equipo y el tamaño de la oportunidad, ¿no? Entonces, oye, el primer grupo es el equipo. ¿Qué tan bien van a poder ejecutar esta idea que están construyendo? Y me gusta de estas personas porque creo que van a poder ser exitosos, no necesariamente en solo lo que están trabajando ahorita, sino de repente en algunas ideas que van a ir mejorando a lo largo del tiempo. Claro, y ese análisis que hacen de los fundadores, porque básicamente serían los fundadores, es un análisis, me imagino que integral, pero ¿en qué sientes tú que se fijan más? ¿En tu trayectoria profesional previa? ¿En tu formación académica? ¿En tu ambición? ¿En qué también haces el pitch? ¿Para ti cuál vendría a ser el punto principal? O sea, mira, creo que solo para redondear la idea digamos, de cómo recibimos ese financiamiento y por qué en Perú está un poco más atrasado,
es por principalmente el tamaño de la oportunidad, ¿no? O sea, el tamaño de la oportunidad en México es hasta 20 veces más grande que en el mercado peruano, y eso naturalmente, combinando ambas cosas que has dicho, el equipo y el tamaño de oportunidad, finalmente dicen, mira, pueden ser un buen equipo, pero en un mercado muy pequeño, busca otro mercado porque yo sí estoy dispuesto a invertir en ti, pero en una oportunidad mucho más grande, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, buscamos un mercado mexicano, adquirimos clientes, hoy día cerca del 30% de nuestros clientes, más del 30% de nuestros clientes son de México, y bueno, estamos teniendo bastante atracción en otros mercados también, pero México está pegando bastante bien. Entonces, cuando teníamos esos clientes en México, ya los fondos nos empezaron a mirar ya con otros ojos, ¿no? Ok, están en México, es un mercado mucho más grande, la oportunidad da para que hayan varios competidores y que todos hagamos plata, y que este equipo pueda ejecutar lo que está diciendo. Entonces, sí, para responder la primera pregunta, sí, expandir, de tener una mirada global, naturalmente incrementa tus chances de poder levantar plata. Esa es la primera como conclusión que quisiera decir de, oye, Perú está atrasado, sí, pero más que esté atrasado es por el tamaño de la oportunidad. ¿Ya? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es del equipo que se fijan, ¿no? En tu trayectoria, en tu experiencia pasada. Yo creo que es una mezcla de tres cosas, ¿no? La primera es efectivamente tu trayectoria, ¿no? ¿Qué has hecho tú antes que me permita saber de que tú vas a poder ser exitoso en el futuro? O sea, no hay mejor indicador, creo yo, que una persona que haya sido el primero de su promoción, que haya sido el primero en el ranking de ventas, que haya liderado equipos y que sea siempre recontra top, que pueda decir, que si una persona ha performado excelente en el pasado, lo más probable es que performe futuro muy bien. Entonces, tener como estos accolades o este pasado exitoso, definitivamente es algo que suma. Pero también es algo académico, por ejemplo, que viene a ver con el pasado, por ejemplo, si estás en una MBA o un Stanford, ¿no? Eso obviamente pesa porque de alguna manera demuestra tu track record, ¿no? De que eres una de las pocas personas que ha podido ir a una de esas universidades, ¿no? Y el tercer punto es, ¿no? De pasado, de experiencia, y el segundo punto es si ese equipo es el indicado para resolver ese problema, ¿no? El segundo punto es, ok, yo puedo ser muy bueno, pero si me meto, por ejemplo, en leyes, yo no sé nada de leyes, yo no sé nada del mundo legal. Entonces, ¿por qué voy a resolver un problema del mundo legal? ¿No? Entonces tienes que combinar la experiencia previa con, o sea, qué tan bueno ha sido la persona con la oportunidad que quiere resolver. Y el tercer punto es un buen storytelling, ¿no? Que eran los tres puntos que mencioné. Un buen storytelling, ¿no? Mucha experiencia previa que demuestre que seas el mejor. Y tres, la capacidad de éxito que hayas demostrado en el pasado. Claro, 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 te entiendo. Ahora, si tú tuvieras que escoger un consejo para un emprendedor, un emprendimiento que quiere levantar el dinero, ¿qué, qué consejo le darías? Le diría que primero lo mejor que puede hacer es enfocarse en construir unas métricas sanas, demostrar atracción y luego ir a buscar el dinero. Por lo menos tener una base, un concepto y luego ir a buscar el dinero, ¿no? Generar atracción, generar resultados y luego ir a buscar la plata. O sea, Ese es andar, ir andando. ir andando, ir probando, y lo que más les recomiendo a los emprendedores es vender. Tienen que salir a vender. Si no, y vender en todo sentido, ¿no? Vender es marketear, vender es reclutar, vender es, escucha, poner el producto enfrente del usuario y que te paguen, ¿no? Sobre todo esa última parte es lo más importante, porque ahí te vas a dar cuenta de si funciona o no, si la gente está dispuesta a pagarte o no, si es que todos esos temas, digamos, que hacen que el cliente, digamos, te diga en la cara si es que le funciona o no. ¿Y qué planes tienen ustedes ahora con este financiamiento que han recibido? ¿Cómo lo están utilizando para potenciar el negocio? Bueno, el financiamiento principalmente va a ser utilizado para tener un producto que evolucione, porque nosotros somos una compañía de tecnología, y lo segundo es para poder escalar, ¿no? Para poder penetrar mercados, para poder seguir escalando y creciendo a ritmos de 10, 20% mes a mes, como lo hemos venido haciendo
a lo largo de todo este año que hemos estado trabajando, año y medio en realidad, y también justo hace poco hemos abierto unos pilotos, un mercado en brasilero que está performando bastante bien también, ¿no? Entonces es la expansión básicamente de nuevos mercados y tener un producto mucho más robusto. Excelente. ¿Y este es un, digamos, es un financiamiento que te dan líquido o te lo dan sujeto a ciertos hitos o te desembolsan el dinero cuando tú vas cumpliendo ciertas métricas que ellos te piden? ¿Cómo funciona esto del financiamiento? En realidad el financiamiento al final es un contrato, ¿no? Es un contrato que tú firmas con un fondo de inversión, entonces eh, va a depender mucho de cómo lo firmes, pero la mayoría de casos el fondo de inversión te da la plata para que tú vayas a construir algo, no, no necesariamente está sujeta a ciertos hitos, sino que te da el dinero una vez firmado, se deposita la cantidad de dinero y luego, digamos, ese dinero lo utilizas para poder construir cosas, ¿no? Si no necesitas el dinero para construir cosas, entonces, digamos, ¿por qué estás No, levantando claro, dinero, no? claro. ¿Cuánto puede ahorrar una empresa, un negocio pequeño, mediano, con una inteligencia artificial como la que ustedes ofrecen, ¿no? En términos numéricos? Claro, mira, hemos visto, dependiendo claramente del rubro, pero hemos visto crecimientos de 30% de ventas en ciertos clientes en su segundo mes de operación y hemos visto que negocios que han escalado con nosotros, digamos, en un 3x o 4x luego de estar 3 meses con nosotros, ¿no? Porque hicieron más contenido, hicieron una estrategia mucho más robusta, este canal performaba incluso 2 a 3 veces mejor que su página web, entonces le dieron mucha más potencia. Hay dos grupos, el primer grupo que ya vende por WhatsApp, que a ese más o menos ayudamos a que venda un 30% más de lo que ya tiene hoy día sin invertir más en publicidad, y el otro grupo que no vende por WhatsApp, sino que vende por página web, que si solo vende por página web, nosotros podemos llegar a conversiones de 5 a 10% y ellos en su página web pueden estar convirtiendo entre 2 a 4, ponte. Entonces, estamos hablando de un 2x o 3x incluso de conversión sobre lo que ellos tenían. Entonces, podemos mejorar bastante esa métrica. Y a nivel de eficiencia hemos llegado a ahorrar hasta el 80% del tiempo del equipo humano, ¿no? Entonces, viene por dos lados la eficiencia, pero sobre todo el incremento en las ventas, ¿no? Bueno, son números bastante fuertes, ¿no? O sea, siento que con esos números la tasa de fidelidad de los clientes que ustedes tienen debe ser medianamente alta, ¿no? O sea, porque, digamos, contratas la inteligencia artificial, ves esos números, ves ese impacto y ya no vas a querer dejarla, ¿no? Sí. ¿Cómo manejan el tema de la fidelidad del cliente ustedes? Sí, de hecho, o sea, algo o sea, todos los negocios, el primer año, y de repente no hay un tema de tiempo estricto, pero los primeros meses o tiempo del negocio, por decirlo, para no poner un time frame, tiene que estar enfocado en retener a tus clientes y que tus clientes estén muy felices, ¿no? Un negocio que no pierde clientes, no quiebra. Porque básicamente lo único que tienes que hacer es adquirir a más clientes y si un cliente está feliz te va a recomendar, entonces adquirir clientes, digamos, no va a ser tan complicado. Es un negocio, bajo ese principio, que un negocio que no pierde clientes, no quiebra, se arma todo lo siguiente, que es cómo lo escalas, ¿no? Nosotros hoy día tenemos un ratio, por ejemplo, que es que la mayoría de clientes, ¿no?, que pasa los 3 meses con nosotros, no suele irse de ya vendió, porque su manera de operar cambia, sus conversiones cambian, sus indicadores también cambian y se ve una mejora sustancial, ¿no? El primer mes naturalmente es, como en cualquier empresa, creo que el mes es un poco más complicado, pero tenemos un equipo de Customer Success que ve los clientes uno a uno, es un trato bien personalizado que les damos a ellos y los ayudamos durante todo su proceso de implementación. Claro, claro. Yo recuerdo que tuvimos una llamada hace un tiempo en la que tú estabas tanteando un poco la inteligencia artificial para abogados, ¿no? Esto fue antes de Ya Vendió. Eh, Conversamos unos minutos y yo me quedé pensando porque me imaginaba que estabas tanteando cuál podía ser el mejor rubro de negocio, ¿no?
Y yo me pregunto, ¿cuáles fueron las dos o tres ideas que ustedes tuvieron antes de iniciar Ya Vendió y cómo terminaron decidiéndose por Ya Vendió? En verdad, es una buena pregunta. No creo que sea nunca es un proceso de línea recta, ¿ya? Es un proceso que va iterando y va cambiando conforme vas avanzando en el tiempo. Nosotros empezamos, de hecho, con una consultora de desarrollo de software, donde veíamos y queríamos hacer primero un software factory, donde creamos páginas web y creamos desarrollos a medida para cada cliente. Y luego le pusimos inteligencia artificial, hacía mucho sentido, nos subimos a la ola y hablamos con más de 300 personas en distintos rubros para identificar cuáles eran los puntos de dolor y qué necesitaban. Y todos nos decían, yo quiero vender más y mis clientes me escriben hoy día principalmente por WhatsApp, ¿no? Entonces, donde vimos que había una oportunidad enorme era justamente en la venta por WhatsApp con inteligencia artificial, que antes no se podía hacer porque no existía esta nueva tecnología o esa tecnología comercialmente, ¿no? Ahora, durante el camino hemos tenido varios tipos de clientes y nos hemos dado cuenta a quién realmente les somos de mayor utilidad. Pero, y que son los e-commerce que venden productos de compra rápida, de compra inmediata, que tranquilamente vas a poder comprar por WhatsApp. Por ejemplo, puede ser Subaru y no vas a vender un carro por WhatsApp. A pesar de que tu interacción inicial sea por WhatsApp, nuestra solución no está pensada para un auto dealer, ¿no? Un dealer de autos. Está pensada para una empresa mediana que vende productos, o pequeña o mediana que venda productos. Entonces, esta empresa que vende productos, ¿no? Le hemos descubierto a raíz de que hemos estado iterando el producto, vendiendo y entendiendo qué es lo que necesitan los usuarios y a quién les funciona mejor. Claro, claro, claro. El nombre, el nombre, hermano, que es algo que estábamos conversando hace algunos minutos. Ya Vendió. A mí personalmente me parece un nombre súper bacán, pega bastante y la primera vez que yo lo escuché no me lo olvidé. O sea, hasta el día de hoy me acuerdo. Entonces, y a veces, al menos un problema que yo tengo es encontrar un buen nombre para un negocio, para un emprendimiento, para una idea que tú tienes. ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a este nombre? En verdad ha sido en una conversación entre amigos, cuando estábamos saliendo en la consultora, pensábamos justamente, oye, ¿cómo se va a llamar esto? ¿No? Y teníamos distintas ideas. Al final, el nombre, digamos, creo que salió orgánicamente. Fue una conversación entre David, yo y un amigo que se llama Pablo. Estábamos conversando, oye, ¿cómo se va a llamar esto? Ventas, ¿no? El amigo ventas. Y empezamos a soltar ideas y a reírnos. En verdad, estábamos tomando unas cervezas. Y ahí dijimos, tu vendedor virtual, el vendedor virtual. Ya vendió, ya vendió tu vendedor virtual. Ya vendió. O ya vendió. Vimos si el dominio estaba libre en Google. Y estaba libre, ya vendió.com. Y dijimos, oye, ya, es el destino, lo compramos ahí mismo. Y la verdad a la gente le gustaba. Hay gente que nos dice que no le gusta, hay gente que le dice que lo ama. Pero sí es bien pegajoso, ¿no? O sea, es pegajoso, creo que Sí, es cortito, es justo y necesario, ¿no? O sea, tú sí, lo escuchas y se te sí, sí, queda. sí. Y el logo, porque he visto que acaban de hacer Un rey un grande. pequeño cambio en el Sí, logo. Antes tenían unos colores, me parece, un poco más celestes, sí, y ahora el logo simplemente tienen un ya, ¿no? sí. Con un signo de exclamación, que me parece bien bacán también. ¿Cómo trabajan esto ustedes? ¿Se juntan para hacer un brainstorming o simplemente lo delegan a una persona creativa? Sí. Cómo lo hacen? O sea, ya en el primer logo que tuvimos claramente era un desastre, ¿no? O sea, era un paint, weón, donde nosotros vimos, o sea, algo que pegaba y lo hicimos al toque. Luego le dimos una pensada, ¿no? Y creo que esto es bien común en las empresas. Eh, si te das cuenta, hasta Coca-Cola ha ido cambiando su logo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ya cuando llega a cierto nivel o cierta etapa dentro de la compañía, definitivamente tú vas requiriendo el apoyo de expertos que son mucho mejores en ciertos puntos específicos. Entonces, en nuestro caso ya llegó un momento en el cual teníamos que contratar
a personas que sean específicas en el tema de diseño para poder crear cosas con estructura, con creatividad, con valores que se asocian a lo que nosotros estamos buscando. Y hoy día el ya es algo que estamos buscando también que sea internacional, ¿no? Que se pueda pronunciar en portugués, que se pueda pronunciar en español, que se pueda pronunciar en inglés también, que sea corto, que lo puedas memorizar y, y el logo, digamos, representa para nosotros ahorita como básicamente una solución premium, una solución de, y de hecho nuestro eslogan es escalar no debería ser tan difícil, ¿no? Crecer no debería ser tan difícil. Y nos estamos posicionando como una marca un poco más sofisticada, un poco más premium a lo que hoy día existe en el mercado, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo crearon la primera versión ustedes, no? Porque algo que a veces yo pienso es, oye, si yo tuviese una idea de una inteligencia artificial, de un emprendimiento, no tengo ni idea de cómo convertir ese pensamiento en una realidad. Ustedes, el beta, el programa, la primera versión, ¿cómo la llevaron a la realidad? ¿Contrataron, no sé, un especialista en software? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos? O sea, nosotros al inicio, y de hecho eso se remonta a mucho más atrás, al inicio cuando eh, empezamos con la consultora de desarrollo de software. Y de la consultora de desarrollo de software, que ya generaba ingresos, decidimos, una vez identificado el problema, decidimos poner a una persona a trabajar en ello. Lo contratamos específicamente para que trabaje en ello. Eh, pero todo nace del problema que está solucionando, ¿no? El problema que está solucionando, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿no? Oye, sobre todo en software es, oye, yo puedo crear algo y también depende de qué tan grande quieres hacerlo, ¿ya? Pero las preguntas que yo me haría si quisiera crear algo en software de nuevo sería, oye, qué tan pésima es la experiencia que está teniendo el cliente hoy día con un relacionado problema, ¿no? Y qué tan como doloroso para él es esta experiencia, ¿no? O sea, verdaderamente es algo que le molesta, que lo fastidia, o es algo como, de repente se llama vitaminas o painkillers, ¿no? O es una vitamina o es un analgésico porque si no se sangra y se muere. Entonces, tú tienes que apostar por estos analgésicos, estos painkillers, y una vez que tengas ese painkiller, tú ya tienes que ver es, ok, este painkiller o este problema, esta hemorragia, ¿por qué se ha generado? ¿No? ¿Qué le está doliendo? ¿Cómo se soluciona? ¿Cuáles son los primeros pasos? Y hablando con gente, te vas dando cuenta de que muchas personas tienen el mismo problema. Entonces, vas recogiendo a raíz de entrevistas que tienes con personas, cómo hacer una solución que los ayude a varios, ¿no? Pero que sean varios que tengan el mismo problema. Porque, por ejemplo, vender en WhatsApp, entre comillas, es el mismo problema, pero no necesariamente todos los usuarios tienen las mismas necesidades, como el carro, el vendedor de carros, como el vendedor de productos de zapatillas. Son completamente distintas las necesidades. Entonces, mientras tú más específico tengas a tu usuario, más fácil para ti vas a poder identificar qué tienes que construir para resolverlo. Y el perfil técnico se va a entrecargar de construir eso que le estás indicando que es importante que se construya, ¿no? Claro, o sea, ustedes contrataron a una persona técnica especializada, le dieron las indicaciones, ya lo tenían bien mapeado y esta persona empezó a ejecutar. Claro, claro. Y obviamente el equipo técnico trae muchas ideas, ¿no? Viendo el problema, entendiendo el problema. No es que sean solo robots y que ejecuten, sino cuando entienden más el problema, proponen cosas que a uno incluso no sé, ni siquiera sabía que son posibles y hasta a veces resuelven el problema de mejor manera de la que uno inicialmente estaba pensando. Si se puede saber cuánta inversión metieron ustedes en esa primera versión beta. O sea, en costo, digo yo, ¿no? Bueno, o sea, no me acuerdo exactamente, pero nosotros, o sea, en esa versión beta, pero digamos que el salario de una persona, de un ingeniero, ¿no? A lo largo de, no sé, 3 meses, 4 meses, que podría ser, no sé, pues estamos hablando, un ingeniero puede costar 5.000 soles al mes, y te saca una primera versión, ¿no? En 3 meses, 2 meses,
o incluso depende del producto que estés construyendo, qué tan simple, ¿no? Yo no recomendaría que tu MVP, dependiendo del MVP también, te cueste más de $20,000, $15,000, ¿no? Claro. Sí, para poder probar, ¿no? Que puedes solucionarlo, de que estás dando una experiencia mejor de lo que ya existe. Sebastián, de acá a 5 años, ¿cómo ves a Vendigo? Bueno, de hecho, lo que nosotros estamos buscando es hacer una compañía, estamos creando una compañía internacional, mundial, ¿no? Y estamos básicamente apuntando a eso, ¿no? En 5 años, ya vendió, va a ser un monstruo, va a ser una compañía de talla mundial, va a ser un orgullo para las personas que a las startups en Perú, en Latinoamérica. Eh, el objetivo es básicamente llegar al índice de bolsa, ¿no? Al Nasdaq, o sea, poder tocar esa campana y decirle a la gente, oye, sí es posible hacer algo indistintamente del país de donde vengas, ¿no? Y buscamos eso, apuntamos a eso y en verdad estamos hoy día yendo a cambiar el mundo, literal. Esa ambición que tienes, que a mí me parece súper bacán, ¿cómo reaccionas tú cuando le cuentas tus planes a una persona y esa persona te mira y un poco tú sientes que no te cree o de repente por ahí suelta una risita? ¿Cuál es tu reacción ante eso? O sea, yo creo que uno muchas veces refleja cómo uno es y cómo uno se siente frente a los demás, ¿no? Entonces, si posiblemente esa persona se ríe o cree que no va a ser posible, es posiblemente porque él piensa que él no es capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, en realidad, al final de cuentas, tener un negocio exitoso, y no te hablo de un negocio tipo multimillonario de que esté en la bolsa, sino te hablo de un negocio que genere utilidades netas, de por sí por chances, estás jugando contra las chances, o sea, Claro, otras contra las probabilidades. probabilidades. El 5% de los negocios sobrevive, creo que el 5% de los negocios sobrevive los primeros 3 años, Sí, de todos los negocios. El 80% de los restaurantes quiebran en el primer año, ¿no? claro. No más del 95% quiebran en los primeros 3, o sea, es una locura. Entonces, tener un negocio de por sí ya es ir contra las chances. Ahora, ir otras probabilidades. Ahora, ir hacia a una visión mucho más es, claro, estás apuntando a ese muy porcentaje muy pequeño y probablemente estés jugando en contra de eso, pero al final, o sea, si alguien lo ha podido hacer, ¿por qué? Lo que nosotros pensamos es, ¿qué ley de la física te impide, literal, que tú puedas lograr algo así? O sea, ¿qué literal ley de la física? O sea, ¿por qué una persona sí pudo y tú no pudiste? ¿No? Entonces, si al final todos somos de carne y hueso y nos consideramos competentes en un tema y sobre todo bastante resiliente, porque para crear una empresa así, más es el tema realmente mental que el tema de inteligencia. Para poder lograr algo así tienes que ser muy duro mentalmente para poder lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, si hay personas que lo han logrado, ¿por qué no puedes hacerlo tú? Claro, Esa claro. pregunta cala bastante en nosotros. O sea, si ya estás yendo en contra de las probabilidades, ya vas con todo, ¿me Claro. entiendes? ¿No? Sí, O literal. sea, ya Literal. apuntas a las estrellas y vas con todo. Sí, No, sí. no te vas a quedar a la mitad. Sí, sí, sí. ¿No? Literal. Y lo peor que, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, o sea, Y en relación a eso yo te quiero preguntar una cosa, ¿no? Porque emprender es una apuesta dentro de todo, o sea, tú te la juegas, ¿no? Tú tenías un buen trabajo en un banco, tenías, me imagino, un buen salario, proyección de crecimiento, estabilidad. ¿Cómo decidiste tú dejar eso? ¿En qué momento decidiste tú dejar eso y empezar a emprender? ¿Qué pensamientos tenías? o sea, creo que en verdad al emprendedor, eh, el emprendedor es como un perfil muy difícil de encontrar y muy diferente, ¿ya? El emprendedor es alguien que hace que las cosas sucedan. Con pocos recursos crea cosas nuevas y se hace dueño de, así como su negocio, de la oportunidad, del tema y lo llega a sacar adelante. Entonces,
por naturaleza un emprendedor, en la mayoría de los casos, es muy raro de que no pueda volverse a reponer y que le vaya bien, ¿no? De hecho, hay casos, posiblemente los haya, ¿no? Pero el emprendedor por naturaleza va a poder lograr eso. Ahora, claramente eso no quita el miedo de poder tomar decisiones que lleguen a generar inestabilidad por un periodo prolongado o corto de tiempo, dependiendo de tu situación, en tu vida. Ahora, dentro del proceso de pensamiento que yo tuve, llegó un punto donde yo ya no podía hacer ambas cosas. Y que ya la cantidad de horas en mi día era limitada y no estaba haciendo mi mejor versión en una cosa ni mi mejor versión en otra cosa. En las dos estaba haciendo pues un trabajo partido. Y llegó un punto donde ya era un momento de tomar una decisión. Y ese momento, o sea, llega cuando yo ya me di cuenta que no era viable hacer ambas cosas y me hice la pregunta, ¿no? ¿Qué historia voy a querer contar? Yeah. Tipo, ¿cuáles son esos fantasmas? ¿Qué me va a decir el Sebastián de los 80, de los 95 años? ¿Qué me voy a contar yo a mí mismo cuando tuve que tomar esa decisión? Y realmente lo pensé y dije, no hay forma de que no lo haga por un tema de miedo. Okay. Entonces ahí fue cuando dije, no, en verdad, eso es algo que siempre he querido, eso es algo que da miedo, sí, pero bueno, te vas a arrepentir si no lo haces. Y si no lo haces, vas a tener que vivir toda tu vida con ese y que hubiese pasado. Y yo no podía vivir con ese que hubiese pasado. Claro. Claro, al menos lo intentaste. Al menos lo hice, weón, ¿no? Claro. Lo intenté, puta, y no funcionó, weón, y ya, mañas. Pero claro, ahorita las cosas van más hacia él. Está de puta madre, sí va a funcionar, pero no ha sido, digamos, un camino de línea recta, ¿no? Ha sido entre curvas y bajadas y subidas. Claro. Porque, o sea, a ver, nosotros ya nos vamos por los 30, ¿no? Entonces uno ve también en tus amigos, en tus colegas, que la gente le va bien, tiene estabilidad, se van comprando un departamento, que tienen el carro, que el esto, que el viaje. Entonces, a mí particularmente, a veces eso es un pensamiento que yo tengo antes de tomar una decisión, ¿no? Un poco más arriesgada. Eh, Imagínate que no funcione y de acá a 5 años, pucha, se te hace más difícil nuevamente todo, no funcionó, fracasaste. O sea, fracasaste en términos económicos, porque al menos lo intentaste, ¿no? Ese miedo tú me dirías que tú lo enfrentas con un poco con este pensamiento de, oye, yo fui, la luché y lo di todo, y por otro lado con el pensamiento de, oye, me voy a levantar. Claro, ¿No? sí, totalmente. O sea, creo que ese que hubiese pasado es algo que al final te va a perseguir durante toda tu vida, ¿no? Y intentarlo te da pues esa sensación de que lo diste todo, ¿no? Y luego también has mencionado algo como la parte económica. Yo creo que la parte económica, o sea, uno al inicio pues muchas veces puede emprender hasta por plata, ¿no? Por esa sensación de puta, dinero y que voy a ser millonario y todo. Y de hecho yo también hasta lo he pensado, ¿no? O sea, como que es algo normal. Creo que cuando uno emprende no quiere hacer dinero, pues, obviamente, ¿no? Pero ya llega un punto donde yo no es que diga que soy un millonario, pero llega un momento donde en verdad te das cuenta que el dinero no es lo más importante, ¿no? Y hay un tema de realización que va más allá del dinero, ¿no? Entonces, eh, al final yo creo que uno tiene que empezar a ver el emprendimiento como no necesariamente es blanco y negro, lo hice o no lo hice, sino es lo hice o no lo hice, mejor dicho, la hice o no la hice, pero tú tienes que pensar en que el producto que estás construyendo no es el producto que has desarrollado, que ya vendió, sino la persona en la que te has convertido, bueno, en ese proceso. Porque definitivamente eres diferente. Y eso, puta, pesa mucho más que tener $40,000 en el banco o 20,000 o 100,000, ¿no? Me parece súper, súper bacán que te hayas dado cuenta de eso ahorita, porque estamos relativamente jóvenes
Hay mucha gente que tiene que llegar a los 40, 45 para darse cuenta que el dinero no es lo más importante, ¿no? Sino la persona en la que te conviertes, tus relaciones, los objetivos que vas logrando, los miedos que enfrentas, ¿no? Eso me parece súper bacán. Y en esa línea yo te quería preguntar, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en este tiempo para emprender? El mejor consejo que me han dado para emprender, eh, yo creo que el mejor consejo que me han dado es que es uno que es básicamente, primero, o sea, tienes que tener muy claro por qué estás haciendo las cosas, ¿ya? Y una vez que tengas claro eso y estés determinado, es que te enfoques en hacer algo, una sola cosa y excelente, y se hacen mejor en eso. Entonces, mientras más específico seas, mientras más enfocado seas en hacer solo una cosa, es probable que te vaya a ir mejor, ¿no? Y de repente, digamos, cuando uno emprende, hay como muchas tentaciones, ¿no? Entonces hay como estos, eh, ¿qué pasa, no? Tú emprendes y ves al otro que sube una historia y tal, le fue increíble en su consultoría de marketing, entonces piensas, dices, oye, de repente no era hacer consultoría de abogados, era hacer consultoría de marketing, entonces pruebas consultoría de marketing y te das cuenta de que no era así, o pruebas a la vez y hacer varias cosas al mismo tiempo, al final es el peor motivo de fracaso, creo yo, por el cual los emprendedores no llegan a generar ingresos Te vas sustanciales. desviando, ¿no? O sea, Sí, vas desviando la atención. si vas desviando la atención y al final tienes 24 horas, ¿no? Claro. Yo veo que tú has estado, digamos, creando bastante contenido. Has estado subiendo, me parece que todos los días subes un post a LinkedIn. Están muy activos tú, tus socios. eh, y a mí me parece súper bacán, pero sí no puedo negar, y es algo que también estamos haciendo ahorita, estamos creando contenido, pero sí hay mucha gente que le da vergüenza poner la cara, salir en el video, hablar. ¿Cómo manejas tú esto? O sea, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Porque me imagino que la primera vez que te paraste al frente de una cámara te dio un poco de vergüenza, pero después uno lo va manejando, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción y qué tan importante para ti es estar presente en redes sociales? O sea, la primera pregunta de la vergüenza, creo que en realidad las personas, nosotros creemos que la gente te está mirando constantemente, ¿no? Como, ¿qué de Rodrigo, Sebastián? Mira, se equivocó en esto, hizo mal esto, mira, qué patético, mira, subió. O sea, la gente en realidad, si se ponen a pensar en cómo piensa uno su día a día, piensa básicamente en uno mismo. Todo el día está pensando en su problema, en su reto, en su desafío, en su chamba, en su flaca, en sus cosas. Entonces, cuando te das cuenta de que nadie te está mirando, en verdad, y juzgando, te liberas un poco más. Te liberas un poco más y al final, o sea, no hay esa presión, ¿no? Y que en realidad es real, la gente está pensando en sí misma, no están pensando en, oye, ¿qué tal le fue a Rodrigo la semana pasada? ¿O qué tal le fue a Sebastián la semana pasada? ¿No? Eh, o sea, de hecho, eso es un facto, como dicen, ¿no? Entonces esa vergüenza es una vergüenza que uno mismo tiene porque está pensando en sí mismo en cómo lo van a ver y el otro está pensando en sí mismo en cómo lo van a ver, ¿no? Entonces hay que hacerlo nada más. Y el segundo de las presencias en redes, creo que hay como dos tipos de contenidos, ¿no? Hay un contenido que genera relación y autoridad, que es el contenido donde das valor, ¿no? Que es una estrategia de largo plazo. Y hay un contenido más como de, ok, estás interesado en esto, yo lo ofrezco, ¿no? Ambos son muy importantes. Siempre debes de tener como una estrategia dual de corto y largo plazo. Pero la diferencia de estar presente en redes sociales, porque no todas las cosas que nosotros, de hecho, no las cosas que subimos en redes sociales son del tipo cómprame ahora, generan autoridad, generan respeto, generan confianza, generan relaciones. Entonces, hoy día en un mundo donde tienes
la información a la mano y los consumidores tienen la información a la mano en 2 clics. O sea, pides un McDonald's en 2 clics, te compras unas zapatillas. O sea, tienes que generar esa sensación, ese posicionamiento, estar en la mente de la persona, pero como una figura de autoridad sobre un tema, ¿no? Tampoco vas a ser figura de autoridad de todo. Y eso se construye con la presencia en redes sociales. O sea, es crucial. ¿A quiénes tienes tú como referentes en el mundo de los negocios? O sea, yo tengo como referente a, no sé si han escuchado de Alex Hormozzi. Lo conozco, sí, claro, es un capo. O sea, ese para mí es como un sujeto admirable, ¿no? Admirable en su ética de trabajo, también en cómo lleva su salud personal, ¿no? Cómo lleva los negocios, cómo también crea contenido, pero el contenido que creas es realmente bueno. Es buenísimo. O sea, tú escuchas esos videos y tú dices, wow, ¿no? Esa disciplina, o sea, sí, para mí ese es uno de los referentes. También hay referentes, digamos, a nivel como de gente que ha logrado grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, definitivamente Elon Musk es admirable por su ética de trabajo. David Vélez, que creó Nubank, ¿no? Referentes acá en general en Latinoamérica, y Simón Borrero, ¿no? Que ha creado Rappi y ha inspirado a muchísimas startups a poder crearse, ha generado millones de trabajos, o sea, es impresionante esa gente, ¿no? Pero si me dices así, gurús de internet, de tecnología, no, perdón, de gurús de negocios, Alex Hormozzi, yo me quedo con Alex Hormozzi. ¿Y qué startup te llama la atención? O fuera de ella vendido que te parece que está haciendo las cosas bien, que te gusta, que te gustaría tener como aliada. Eh, bueno, o sea, creo que una de las startups que más admiramos nosotros es Shopify, ¿no? Shopify es como, o sea, a nivel de métricas, de retención, de adquisición de nuevos usuarios, de estrategia, de, o sea, de adquisición de nuevos usuarios, de creación de producto. O sea, pucha, una, o sea, es una empresa que está donde está porque es bien guau, ¿no? Claro. Tengo un par de preguntas más y terminamos. La primera, ¿qué le dirías a los negocios tradicionales que todavía desconfían un poco en automatizar sus ventas por WhatsApp? O sea, le diría que ya esto es una realidad y que hay gente que ya lo está haciendo. Y lo más probable es que hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que no necesariamente ganan los más inteligentes, no necesariamente ganan los más fuertes, sino ganan los que mejor se adapten y los que más rápido adopten las nuevas tendencias. Y eso es una realidad, y si no lo quieres ver, al final de cuentas te lo van a hacer llegar a ver. Entonces, o te sumas a la ola o te ahogas. Y ya tú decides en cuál de los dos lados vas a estar, porque esto va a pasar quieras o no. Depende de ti qué tan temprano quieras entrar. Claro, claro. Y lo último, ¿qué mensaje le dejarías a todas esas personas que están en su trabajo estable al día de hoy, así como tú hace algún tiempo, ¿no? Separándose entre un emprendimiento, entre su trabajo estable, con estos pensamientos constantes de, oye, quiero emprender, no sé, tengo miedo. ¿Qué mensaje les dejarías? O sea, a la gente que dices que tiene un negocio en paralelo a su startup y está por saltar. Quiere saltar, pero hay algo que lo retiene. Que piensen verdaderamente sinceramente, que anoten las cosas, su propósito de vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cómo se ven ellos de aquí a 10 años? Si su estilo de vida hoy día puede llegar a alcanzar eso. Y algo bien como cursi, que los haría más feliz en realidad, ¿no? Que los haría más feliz y que salten, weón, porque al final, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? De verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, que quiebre y que consigas un trabajo mejor en el que estabas. Literal. Literalmente, ¿qué puede pasar? Que quiebre la empresa y que consigas un mejor trabajo en el que estabas. Que te das cuenta que no era la oportunidad y lo intentaste y tienes una buena historia que contar y en tu siguiente entrevista, porque te vas a reponer, ¿me entiendes? No es el fin del mundo tampoco. Entonces cuando ya aceptas eso, también eres más libre de tomar una decisión y no vives del miedo de qué pasará, pero también es una decisión bien personal y por eso tienen que ver qué los haría más feliz, ¿no?
Bueno, hermano, muchas gracias por el tiempo y nada, espero que esta conversación le sirva a todas esas personas que están a punto de dar ese salto también. Qué bueno, qué bueno. Listo, compadre, ¿eh? Un gustazo. Gracias, compadre. The suppression